Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Madrugadas. ¿Cómo estás, Misael? ¿Cómo están todos? Ya tenía mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo te aventaste de vacaciones, Misael? Yo siempre estoy de vacaciones. Ese es mi secreto. Ese es el secreto. Que yo siempre tengo vacaciones. Ah, ok. Ese es mi secreto. El podcast. No, como mes y medio, ¿no? Más, Misael. Sí, no, nos mes y aventamos. medio. Dijimos un mes y sí, dijimos julio empezamos. Sí, es como mucho trabajo. Ahorita me aventé todo un tour, eso siempre, ¿no? Siempre que vengo para acá. Pero hoy de plano sí, fueron 4 horas para Ciudad de México. Pero bueno, para la gloria y honra del Señor ya estamos aquí. Y pues contentos porque el día de hoy tenemos invitado. Vamos a empezar esta temporada con invitado especial. Un hermano de nuestra iglesia. Sí. Que bueno, a nuestro parecer pues tiene mucho que aportar a nosotros como aquí en el podcast, como a ustedes, ¿no? Recuerden que aquí estamos también para aprender. Nosotros también de repente aprendemos cosas que decimos, sí, esa no la sabía, ya me la sé. Pero tú, ¿cómo estás, Misael? Pues yo estoy muy bien, Giselle, ya sabes, trabajando duro o durando en el trabajo. Yo creo que durando en el trabajo. Sí. No, y echándole ganas y como bien dice Giselle, ahorita nuestro invitado especial, algo que platico mucho con mis amigos o incluso con los hermanos de la iglesia, es cuando lo oímos predicar que decimos que es alguien que es muy elocuente, o sea, como que tiene la facilidad de la palabra. Y el hecho de que esté hoy, pues es para nosotros un honor y agradecerle desde el principio que nos puedas acompañar y pues es un gustazo. Y bueno, con ustedes el hermano Rodolfo. Bienvenido, hermano Rodolfo, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Así como dicen aquí en la iglesia, en Victoria. En Victoria, amén. Aquí ya saben que dicen mucho en Victoria, pero está muy bien. Mi hermano Rodolfo, pues bienvenido. El podcast del Señor que nos ha encomendado en nuestras manos. Y pues el día de hoy me gustaría empezar por saber, no lo conocen, entonces, ¿quién es, hermano? ¿Hace cuánto tiempo es usted cristiano de cuna? ¿Cuándo dijo, ahora sí, va la de veras? Pues tendré como 14 años de ser cristiano, ¿verdad? No, porque yo conocí, bueno, mis papás siempre me enseñaron acerca del Señor, pero ellos eran católicos, entonces me enseñaban lo que entendían, lo poquito, ¿no? Acerca del temor hacia el Señor, pero no era mucho. Sin embargo, yo nunca me fui a esa idea de ellos, ¿no? De los santos y sus imágenes y todo eso, ¿no? Nunca traje una cruz, ni nunca me arrodillé a las imágenes, no fue mi idea de creer en el Señor, ¿verdad? Luego conocí a Rocío, que es la que es mi esposa, y ella era cristiana. Nos conocimos como a los 15 años, ¿no? Y a veces entre engaños, aunque luego le digo y me dice que no es cierto, pero sí es cierto, porque le iba a ver a su casa y pensando que le iba a ver a ella, pero me llevaba a la iglesia. No sé si lo hagan todos los cristianos, ¿verdad? Y llegaba a ir a las iglesias cristianas. Y ahí una vez un pastor me hizo que hiciera la oración de fe. Y ya me dijeron, pues ya eres cristiano. Y yo dije, ok, bueno, pues soy cristiano, ¿verdad? Si a mí me lo dijeron, yo les creo. Que tendría yo creo como unos 15 años cuando pasó eso. Pero en realidad nunca fui cristiano. O sea, porque no sabía nada de Jesús, no sabía nada del Espíritu Santo, no sabía nada de nada. Solamente por la oración yo ya era cristiano, ¿verdad? Pero mi vida nunca cambió. Mi vida era normal como la de cualquier persona del mundo. Y ya fue hasta que a los 30 años, ¿qué fue eso? Fue en un garage, donde hacían servicios para el Señor, donde me encontré con el Señor. Y desde ahí a los 30 años empecé a servirlo. ¿Y cómo fue ese encuentro? Porque lo comentamos en algún podcast con Shesid, que muchas veces decimos, es que yo me encontré con el Señor o me enamoré del Señor. Todos tenemos una experiencia obviamente diferente, pero ¿cómo fue ese encuentro para usted? Ahora puedo entenderlo un poco mejor. En ese tiempo no sabía ni qué me había pasado. Era una locura. Porque cuando tú no conoces nada de ¿cómo se podría decir? De este mundo, del cristianismo, yo llegué a ese lugar y llegué en la hora de la adoración.
¿verdad? Pero era una adoración diferente a la que a lo mejor nosotros tenemos en este lugar, ¿verdad? Diferente me refiero a que ahí era más emotivo o más, no sé si emocional, llamarlo de esa forma, porque cuando yo llegué había mucha gente tirada en el suelo y había quejidos y había llantos y había así una cosa de locos, ¿no? Yo dije, yo era... Aparte es como muy en clásico, ¿no? Eso de que llegas a una iglesia y se están tirando y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué hacen eso? Pero no era de que los estaban tirando, ellos estaban adorando al Señor, estaban en ese momento así como de éxtasis, ¿verdad? De una adoración genuina, de un llanto, de estar ahí derramando todo lo que sentían por el Señor, pero era algo muy, muy, muy raro, porque yo las iglesias donde había ido nunca habían hecho eso. Eran iglesias, entre comillas, normales, ¿no? Donde sí hay adoración, sí hay alabanza, pero nada así tan al extremo, ¿no? Así de decir que están tirados y llorando y gimiendo, y era algo bien desconocido para mí. O sea, no entendía nada de lo que estaba pasando. Yo hasta dudé en entrar. Fue mi decisión ir ese día, porque yo trabajo en un taxi. Ese día quisieron asaltarme. Y no se dieron las cosas, no pudo asaltarme, pasé un mal día y dije, voy a ir a esa iglesia, porque allí va la que es mi esposa, ¿verdad? Pero fui porque ella empezó a cambiar, ella era bien diferente. O sea, ella según era cristiana desde siempre, pero vivimos una vida del mundo, o sea, normal como cualquier persona que va a las fiestas, que toma, que fuma, que habla malas palabras, etcétera, ¿verdad? Todo lo que vive la gente normal, que no conocía al Señor, eso hacíamos nosotros. Y si ella era mi referencia del mundo cristiano, pues has de creer como era yo, ¿verdad? Pues yo decía, pues así es, así debe de ser, pero no, porque ella empezó a cambiar ya 3 meses antes, empezó a congregarse en ese lugar y empezó a cambiar. Yo llegaba borracho a mi casa, porque en ese tiempo tomaba, y al yo llegar borracho, pues ya sabía que era pelear y pelear y pelear, porque se ponía bien mal, no por mí, por ella, porque se enojaba que yo tomara. Entonces era llegar y me decía un montón de cosas, ¿verdad? Y me ofendía y me decía muchas cosas. Entonces llegó el momento en que yo llegaba tomado y no me dijo nada. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasó? Sí. ¿Dónde está mi regaño? Ya no me quieres. ¿Qué onda, no? Me ofreció de comer, me quitó los zapatos, me acostó, y yo dije, ¿qué le está pasando, no? Y yo no dije nada, me quedé asombrado, pero ella empezaba a ir a ese lugar, o sea, empezaba a asistir. Incluso me llegaba a pedir dinero porque no trabajaba ella y yo no le daba. Yo sí estaba como que así en renuencia en eso y yo no le daba dinero. Le decía, no, para que vayas a ese lugar no te voy a dar dinero. Tenía que darle su gasto porque teníamos a nuestros hijos pequeños, pero no le daba dinero. Yo traía las cosas a la casa para que no tuviera dinero, para que no se fuera, ¿verdad? Yo estaba en contra de que se fuera a ese lugar. Y llegaba de trabajar y estaba ella escuchando sus alabanzas. Y yo decía, ay, quítale esas cochinadas, ¿no? A mí no me gusta eso, quítale, no. Y pues ya le bajaba, ¿no? Y le decía, todo el día tienes para escuchar eso. Y yo llego de trabajar y estás escuchando eso, pues respétame. Pasaron los meses, ese día tuvo que suceder algo que el Señor me llevó a ese lugar donde ella iba. Dije, voy a agradecerle al Señor que no me pasó nada, que tengo mi auto, que estoy bien, que todo está normal. Voy a ir a ese lugar a agradecer, ¿no? No porque yo quisiera aprender o ver algo nuevo, ¿no? Solamente era cuestión de agradecer, ¿no? De gratitud. Pero cuando yo llegué a ese lugar, pues sí fue algo muy, muy, muy diferente a lo que yo conocía anteriormente. Y entonces yo los vi todos ahí llorando, gritando, gimiendo y dije, no voy a entrar, aquí me quedo, esto está muy raro, esto no sé qué están haciendo aquí, no entiendo nada, ¿no? Yo di un paso hacia adentro de ese lugar cuando me decidí a entrar, di el primer paso y caí de rodillas, así, o sea, todavía me acuerdo y fue algo pues sobrenatural, algo del Señor, porque yo no iba pensando en nada de eso, solo iba a agradecer, pero yo cuando di el primer paso el Señor me derribó, caí de rodillas ahí y empecé a llorar y a llorar y a llorar y no paraba de llorar. En ese momento yo le pedía perdón al Señor por todo lo que yo había hecho mal, ¿verdad? Pero no fue algo planeado, así como cuando dices, no, voy a ir a la iglesia porque me siento mal, hice esto, le voy a ir a pedir perdón al Señor. No,
No, yo no había planeado nada, yo solamente caí y lloré. Y tuve una visión de nuestro Señor Jesucristo que me abría los brazos. En ese momento de locura de todos, ¿verdad? Incluido a mí, estaba también ahí compartiendo esa locura con todos los que estaban en ese lugar. Y desde ahí yo empecé a seguir al Señor. Wow, sí, es sorprendente cómo el Señor trabaja, ¿no? Y cómo atrae a sus hijos a casa, ¿no? Porque a pesar de que uno no llega a entender nada, digo, a lo mejor Misael lo ve desde otra perspectiva totalmente porque él es de cuna cristiano, pero sí yo lo veo con mi mamá, que también mi mamá dijo, ¿qué está pasando? O sea, no lo entiendo, pero te voy a seguir, ¿no? Voy a seguir lo que me estás diciendo, voy a obedecer lo que me estás diciendo. Y el hecho de que cuando uno dice ser cristiano, que dice uno, yo hice mi oración de fe, ya creo en Cristo, y ya, soy cristiano, ¿no? Mágicamente yo soy cristiano. No, o sea, en realidad hay una vida que tiene uno que cambiar, ¿no? Porque su esposa es donde empezó a ver el cambio. Y eso creo que ha sido algo que hemos sido como muy específicos, que cambiando nosotros, es como la demás gente va a llegar pues aquí a la iglesia, ¿no? A los brazos del Señor. Y bueno, todo esto nosotros, nuestro programa se llama Sabor a Gracia. Y creo que algo muy importante es que la gracia muchas veces justo es confundida, porque yo ya hice mi oración de fe y yo digo, yo por gracia ya soy salvo. Y yo entonces ya no tengo que hacer nada, porque aquí dice que si yo tengo fe, no necesito hacer nada más. O sea, como que se agarran de la gracia, nos agarramos de la gracia para poder, pues decir que no tengo nada más que hacer. ¿Qué opina usted? ¿Cómo, o a lo mejor en algún momento usted también transgiversó todo esto de la gracia? No, porque ni siquiera la conocía. O sea, no tenía ni idea de nada de esto. O sea, no podía creer o no, ¿verdad?, sobre la gracia, porque yo creo que muy pocos entendemos lo que es la gracia, ¿verdad? Y poco también se nos predica acerca de la gracia. No hay muchos mensajes acerca de eso, porque la gracia, más que entenderla, tenemos que recibirla y que vivirla, ¿verdad? Tenemos que tenerla, obtenerla, es un regalo del Señor, precisamente es eso, ¿verdad? Pero si no la recibimos, no podemos hablar de lo que no tenemos, ¿verdad? Por eso yo creo que muchas veces no se nos comunica qué es la gracia. En mi caso, pues no entendía nada de esos conceptos teológicos cuando recibía al Señor, ni mucho menos antes, ¿verdad?, en las congregaciones pasadas. Era una persona muy terca, muy necia, pensaba que sabía mucho, ¿verdad?, porque me gusta leer, y entonces yo entendía muchas cosas de los filósofos y de ciencia, y a mí ¿qué me va a venir a contar ese pastor? ¿Verdad? Así era mi idea. Yo siempre que escuchaba una predicación era confrontar lo que me estaban diciendo. Y eso no es cierto, y eso no puede ser, y él me quiere convencer de algo que no es cierto, de algo que yo ya viví que no es así, ¿verdad? Y yo le tenía una aversión a los predicadores, fíjate, qué chistoso, ¿verdad? Porque creo que me he convertido un poco en eso, en esos predicadores que gritaban mucho, que hacían como que mucho show, ¿verdad? Y me tocó varios de esos y decían, no le voy a creer, nunca le voy a creer porque me quiere convencer, ¿verdad? Pero el Señor nos lleva por caminos que a lo mejor regresamos a eso, ¿verdad? Y ahora a mí me toca a veces exponer y a veces siento que me parezco mucho a ellos, ¿verdad? No tanto, porque siento que no soy tan exagerado como ellos, pero siento que en algunas partes, yo siento, ¿verdad? Me estoy convirtiendo en lo que juré destruir. En lo que no quería, ¿verdad? Pero, el Señor nos alcanza de diferentes formas. A mí en ese sentido yo siempre cuestionaba todo eso, ¿verdad? Decía, no es cierto. Y en ese lugar donde yo aprendí, donde yo caí de rodillas con el Señor, precisamente ahí, a este pastor con el que aprendí, él era bien tranquilo. Él tenía una forma de predicar así, no gritaba, no levantaba las manos, o sea, era algo así súper tranquilo. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Dije, este es el primero que no quiere convencerme con gritos, ¿verdad?, ni con su cuerpo, sino que lo sentí más real. Y empecé a aprender un poco más de cosas, empecé a conocer más de la palabra. Y como les dije hace un rato, yo al principio cuando llegué al Señor, pues no entendí nada de lo que me pasó en ese momento. Ahora la pregunta que me hacían acerca de la gracia, hoy entiendo que esa es la gracia del Señor. Que en ese momento su gracia me alcanzó,
que Él me dio un regalo y que yo lo pude recibir, ¿verdad? Y no me lo esperaba. Fue un regalo porque Él perdonó todos mis pecados. Y yo no entendía que tenía que arrepentirme. Ahora entiendo muchas cosas, ¿verdad? Pero en ese momento yo no entendía que tenía que arrepentirme para conocerlo, para estar con Él, para ser su hijo. No entendía nada, ni siquiera sabía del sacrificio de Cristo, no sabía nada. Pero ese día yo me arrepentí. Pero me arrepentí, ahora lo sé porque el Espíritu Santo me redarguyó para que me arrepintiera en ese momento. El Espíritu fue el que me tocó, ¿verdad? Hizo que me arrepintiera. Y entonces vino la gracia sobre mí. Esa gracia de la que ahorita hablas, de la que no es... Hay un escritor cristiano que es alemán. Estaba leyendo que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, algo así, ¿no? Que él habla de la gracia barata y de la gracia costosa, ¿verdad? Y la gracia barata es aquella que recibimos como cuando yo hice mi confesión de fe, ¿verdad? Que no cuesta, que no tienes que hacer nada, ¿verdad? Que no importa si sigues pecando, porque la gracia te alcanza y te cubre para todo. Él hablaba de esa gracia barata, en contraste con la gracia costosa, que tiene que ver con seguir a Jesucristo, con ser discípulo, con ser un discípulo obediente, ¿verdad? Un discípulo que se compromete y que sigue la cruz de Jesucristo, que muere a sí mismo, que son dos gracias diferentes, ¿verdad? ¿Qué gracia es la que recibimos la mayoría de los que nos decimos cristianos? La barata. Exactamente. Y no necesariamente tiene que ver con los que somos nuevos y los que nunca conocimos el Evangelio, porque también hay cristianos que desde la cuna han utilizado la gracia barata. Sí, claro. No hay como un cambio desde, o sea, al escuchar gracia, ¿no? Porque yo estoy buscando, justo para este tema, como, ok, yo sé que la gracia es un regalo inmerecido, es como que cuando escuchas la palabra gracia no te suena nada, lo empiezas a buscar y siempre te aparece regalo inmerecido, ¿no? Algo que no te mereces. Pero de ahí no pasan. O sea, yo decía, ¿es en serio? Todos predican acerca de que está arriba la gracia, que la ley, que no sé qué, pero todos, o sea, me iba a buscar prédicas y todos predican lo mismo. Uno, me encontré que predicó acerca de que justo la gracia es algo que cuando tú estás agradecido vas a pagar por ello. La gracia que pagas por ello, porque estás agradecido porque el Señor te lo dio aunque tú no lo merecías. Pero entre cuántos pastores, entre cuántos predicadores hay ese mensaje que en realidad le tiene que llegar a muchos, porque muchos siguen en la gracia barata, en que no hay otra, no tengo que hacer nada. ¿O tú qué opinas? Pues fíjate que yo lo veía además de un punto más, ¿cómo se podrá decir? Como terrenal, por así decirlo, no sé si sea una buena frase decirlo, pero yo lo encasillaba mucho. Hay una canción de Marcos Brunet, me parece que es esa, la de no sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Y yo entraba más en eso, ¿no? Porque, bueno, yo buscaba la definición gracia de la lengua española, dice que es el conjunto de cosas físicas que tiene, el conjunto de hermosura en cosas físicas. O sea, lo que puedes ver en una persona que es grato hacia la persona, ¿no? Y yo lo entendía de esa forma, en ese aspecto. Como el Señor, pues bien dice la canción, ¿no? O sea, si no había nada bueno en mí, tú me viste algo agradable ante tus ojos. O sea, me convertiste en alguien agradable para ti. Yo lo entendía así. O sea, es que sí, el tema de la gracia, toda la vida se nos ha dicho, es un regalo inmerecido, da de gracia lo que gracia recibe, pero mucha gente lo confunde con la misericordia, ¿no? Porque dice, no, pues la gracia, porque pues si el Señor tuvo gracia contigo, pues tú tienes que perdonar a los demás, y ya dices, pero pues como que eso, pues no es lo mismo, ¿no? Chale, ¿qué pregunté, no? Sí, porque te empiezan a decir, no, es que tú tienes que ayudar a los demás, y dices, o sea, sí, pero eso no es la gracia. O sea, y muchas veces, como dice Rodolfo, pues como que la gente no sabe bien qué es lo que significa, o no sabemos qué es lo que significa gracia, que lo confundimos con otros aspectos básicos de la Biblia, ¿no? Como la misericordia. Justo vi que lo confundían con la misericordia mucho. Ajá,
bueno, no sé, o algunos otros temas, pero lo confundimos mucho, ¿no? Y al menos yo de este lado, yo siempre, a lo mejor es una excusa no tan válida, pero yo en la de la música, yo lo he entendido así a través de las canciones de hermanos, que yo oigo y mucho esa canción que yo digo es que esa es la gracia, ¿no? O sea, él me hizo agradable ante sus ojos. Y yo lo entiendo de esa forma, o no sé, ustedes. Para entender la Biblia tenemos que entender muchos conceptos diferentes. Eso se llama madurez, ¿verdad? El estar aprendiendo cada vez cada concepto, porque todos se relacionan. No podemos separar uno de otro, como ahorita a lo mejor queremos separar la gracia de la misericordia porque queremos que la gracia signifique algo, ¿verdad? Pero se relaciona con la gracia, se relaciona con la justicia, se relaciona con la santidad, se relaciona con la fe. Todo está conectado. Todo está conectado, entonces tenemos que ver todo el panorama para entender la gracia completa. No hay gracia si no hay justicia. Y es que creo que pasa lo que muchos nos dicen en la iglesia, ¿no? O sea, que queremos hacer al Señor chiquito a nuestras ideas. O yo en mi caso, ¿no? Que te digo, yo lo veía así o yo lo tenía bien resguardado así, que yo decía, no, pues la gracia es esto. Pero ahorita bien, como dices, ¿no? O sea, lo queremos encasillar así en chiquito. Y cuando la gracia, pues sí va de la mano de todo, ¿no? O sea, no nomás es nomás es esto, sino que todo va junto y pegado. Fíjate, yo recibí gracia ese día cuando me convertí al Señor, porque me arrepentí. Si yo no me hubiera arrepentido, no hubiera recibido su gracia. Pero el Señor me dio la gracia a través de su Espíritu Santo para poderme arrepentir. Y esa misma gracia a mí me dio la fuerza, la fortaleza para cambiar. Porque una gracia que no te transforma no es gracia. ¿Verdad? Porque podemos decir, sí, ya soy salvo, sí, ya recibí a Jesucristo, sí, recibí su gracia, pero si no has sido transformado, no sé qué tipo de gracia estás recibiendo. En ese tiempo, en esa iglesia también orábamos por las personas, me incluyo, ¿verdad? Después de meses, y les tocábamos la cabeza y se caían. Y decían, es que los tocó el Espíritu Santo, ¿no? Y decías, ok, los tocó el Espíritu Santo. Pero tú ves a los hermanos y no cambiaban sus vidas, no eran transformados, seguían viviendo sus vidas normales, ordinarias. No, sin el afán de juzgar, ¿verdad? Ni de... Sí, pero pues cada quien... Fue en lo vimos en una película, no pasó en ningún lado. Es un ejemplo, ¿no? Yo siempre fui muy reacio a eso, yo nunca me caí, la verdad no. Aunque el pastor oraba por mí y así, nunca me caí. Y no era de esos porque yo en algún momento, sí de esos que te empujaban y no te dejaban hasta que te cayeras. ¿A poco? Te lo prometo. Sí me tocó de esos a mí también, ¿no? Por eso hablamos de esa gracia, ¿verdad? De la que sí te transforma y de la que te da el poder para cambiar. Como yo les comentaba, yo tomaba, yo fumaba, tenía un lenguaje muy vulgar en ese sentido. Pues como taxista en ese ambiente, pues la verdad somos bien vulgares, ¿verdad? Y yo siempre fui muy independiente, casi siempre estuve en la calle desde niño, entonces pues sabía defenderme bien en ese sentido, ¿verdad? Lo digo con vergüenza, ¿no? Porque yo pensaba que eso estaba bien. Pero el día que yo recibí al Señor, en ese momento que recibí su gracia, recibí el poder para dejar todo eso. Cambié completamente. Yo dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de decir groserías, dejé todo lo malo que yo tenía, dejé hasta mis amigos de borrachera y todos los dejé. Y me dediqué a seguir al Señor. Eso es lo que yo entiendo por gracia. Esa gracia fue la que me alcanzó a mí, la que me ayudó a transformarme, la que me dio esa hambre de leer su Biblia. Nunca había yo tomado el tiempo para leerla. Y yo la leía 2, 3, 4 horas diarias en un día. O sea, yo quería más y más y más y más. Digo, en ese tiempo yo no entendía nada, pero ahora que vemos lo que es la gracia, entiendo que esa fue su gracia. ¿Verdad? Ese poder que a mí me hizo transformarme, seguirlo, morir a mí, incluso me sanó. Cuando tenía yo una enfermedad crónica degenerativa, él me sanó. Y yo no se lo pedí en ese momento, se lo pedí años antes, ¿verdad? Cuando no lo conocía mucho. Pero en ese momento que yo llegué y que yo me arrodillé y que lloré y que lo recibí, no le pedí eso. Pero después de 3 meses yo me di cuenta que yo ya estaba sano de eso. Nunca jamás me volví a enfermar de eso. Y eso también hace la gracia, ¿verdad? También nos sana.
Eso es gracia porque no lo merecía. Yo merecía a lo mejor estar enfermo por todo lo que había hecho. Porque también nuestras emociones, nuestras decisiones, lo que somos, afectan en lo natural, en nuestra carne, nos enferman las cosas que traemos, ¿verdad? Pero en ese momento que yo me arrepiento y le dejo todo al Señor, Él sana mi corazón, Él sana mi alma, Él sana mi cuerpo, Él me convierte en una persona diferente, totalmente. Bueno, y esto no significa que también el hermano o nosotros de repente recibimos la gracia o recibimos a Jesús y mágicamente ya somos totalmente diferentes, o sea, 100%, ¿no? Creo que siempre hay un caminar para poder ir perfeccionando, ¿no? Porque yo me acuerdo haber escuchado por ahí, no, es que hubieras visto al hermano Rodolfo hace un año o hace 2 años, ¿no? ¿No? ¿Cómo era, no? O sea, porque todavía hay ciertos modismos que tenemos que, a pesar de que tenemos 6 años en el cristianismo, 7, 10 años, todavía seguimos perfeccionando, ¿no? Hay una parte, no me acuerdo ahorita bien, pero habla en las cartas, creo que viene, que dice que tenemos que seguir creciendo en la gracia. Habla de un crecimiento, o sea, esta gracia que recibimos tiene que ir aumentando, no se queda ahí, sino que es algo que vamos recibiendo cada vez más y más y más y más, porque la necesitamos precisamente para eso. Yo recuerdo los primeros mensajes que yo daba, sí fueron muy, ¿cómo se podría decir? Muy golpeados. Era como que juzgar mucho a la congregación por los pecados, era como que muy duro, como que muy, a lo mejor hasta grosero. Pero ese era mi estilo y así yo quería a lo mejor que los demás conocieran el Jesús que yo conocí, ¿verdad? Esa era mi pasión, esa era la gracia que yo había recibido y así se las transmitía, así yo pensaba que tenía que transmitirla, ¿verdad? Hace muchos años, todavía yo creo aquí Misael ya no me conoció así, más o menos, pero yo ya le había bajado como 3 rayitas. De 20. Sí. Y obviamente en el mismo caminar del Señor vamos teniendo un montón de situaciones bien complicadas, bien difíciles, y es cuando el Señor está ayudándonos con su gracia, nos sigue transformando, sigue cambiando nuestro temperamento, nos sigue llenando de su amor, nos sigue consolando, nos sigue enseñando. Y entonces yo no puedo llevar un mensaje así de esa misma forma. A lo mejor puede decir, no, sí lo lleva, hermano, no me conociste como era, ¿verdad? En ese tiempo ya no es nada de lo que era antes, soy bien diferente. Me cuesta a veces hasta tratar de llevar los mensajes que el Señor me pide que los dé, ¿verdad? Luego digo, no, Señor, eso está bien fuerte, no puedo darlo. Pero tienes que doblegarte. O sea, a mí me he hecho doblegarme, me he esperado meses y hasta que lo tengo que dar, como Él me lo da, ¿verdad? Pero ya es algo que ya Él cambió en mi corazón de hacerlo de otra forma. Porque si me lo hubiera dado cuando empecé a predicar, rápido lo saco, ¿verdad? Y nada me importa y a tumbar cabezas por todos lados, ¿verdad? Decía un hermano cuando terminaba de predicar en esa iglesia, decía, oye hermano, otra vez, duro y a la cabeza, duro y a la cabeza. Decía el hermano, y le daba risa, ¿verdad? Y es que yo creo que, perdón, y es que yo creo que el Señor te va alineando conforme a su tiempo, ¿no? Porque bien dices, a lo mejor si hubieras dado todo desde el principio, no hubieras sabido qué hacer, ¿no? Ahora sí que con tanto poder, no hubieras sabido que, pues sí, ¿no? Yo creo que por eso el Señor nos da gradualmente, nos va ayudando gradualmente, porque yo creo que aún en los planes del Señor, el tiempo que nos tardamos o se tarda cada persona en cambiar, yo creo que también es parte del plan, ¿no? Porque si lo soltamos todo desde el principio, por decir, no sé, una familia que tiene muchos problemas, y si alguien de inmediato llega y quiere cambiar todo de tajo, pues a lo mejor van a ser más problemas para su familia, o van a ser más problemas. Pero yo creo que el Señor, aún en su infinita misericordia o en su gracia, permite que pasemos ciertas cuestiones, ¿no? Para poder, pues sí, darnos todo conforme lo vamos necesitando. Como eso de que era sano. A lo mejor si te hubieras sanado antes, le hubieras dado más vuelo a la hilacha, hubieras hecho cosas que no sé de dónde hubieras acabado, ¿no? Y yo creo que aún en eso dijo el Señor, yo creo, órale, ya estás listo. Yo creo que aún en eso el Señor es muy grande, ¿o tú qué piensas? O sea, siempre lo nivela, ¿no? Porque justo hablamos también en algún momento que cuando nos da todo,
Sí. O sea, no somos agradecidos. Y justo con la gracia es que dice el Señor, o sea, te voy a dar poquito para que tú seas agradecido de lo que yo te estoy dando. Porque si de por sí me confundes la gracia con otras cosas, ahora sí te lo doy todo, te me vas a ir por otro lado. Te vas a ir por otro lado. Y es que también es como decíamos, hay cosas que se juntan. Por ejemplo, el amor con la gracia, porque cuando usted predicaba, pues a lo mejor predicaba así como iba, ¿no? Pero entonces dice el Señor, no, es que también tienes que predicar con amor. El amor que yo tengo lo tienes que usar para con ellos, ¿no? Hay personas que lo necesitamos, que nos hablen así si no entendemos, pero también dice que sobre todo es el amor. Entonces, cuando uno es predicador, creo que debe de tener muy en cuenta esa parte, ¿no? Sí, ahorita con lo que dices, como que es algo así, ¿no? Como bien dices del amor, que todo está junto. Porque, por ejemplo, si tú amas a alguien, en el amor va pegada la lealtad, ¿no? En el amor va pegada la sinceridad, en el amor va pegada el cuidar a la persona, en el amor va, y así cada cosa, ¿no? Y bien como dice el hermano Rodolfo, o sea, todo está junto y a veces nuestra propia necedad lo queremos separar o lo queremos acomodar a nosotros, ¿no? A lo que hacemos y a lo que vivimos. Porque como ahorita platicamos, o sea, ¿cuántas veces la gente dice, no, es que ya vivimos por la gracia, ¿no? Ya no por la ley. Pero pues entonces, ¿qué estás haciendo, no? O sea, ¿cuál es? O sea, ¿esa es tu excusa para qué? Para pecar, ajá, y justo es eso, ¿no? O sea, dices tú, el amor va junto con la lealtad. Entonces, si el Señor tuvo gracia conmigo, pues entonces yo por amor no voy a estar pecando. Por amor yo voy a seguir sus leyes, porque sí, la gracia está por encima de la ley, pero si yo lo amo, voy a ver qué es lo que quiere, cuál es su voluntad, y su voluntad son las leyes. Y es ahorita que decía de eso de la gracia barata, ¿cómo dices? La gracia barata y la gracia cara. Pues muchas veces pasa que nada más mucha gente también se va por la emoción, ¿no? Por lo emocional. O como lo que te pasó, ¿cuántas personas existen que nada más se emocionan tantito? Porque, y lo hemos visto, que hay gente que llega y se quebranta, se rompe en las canciones o en la prédica y los ves, y se levantan y se salen y siguen siendo las mismas personas de toda la vida, ¿no? Y vemos que es la emoción de las personas, ¿no? Y muchas veces estamos equivocados en eso. O sea, porque el Señor no nada más es una emoción. O sea, el Señor es una realidad y la realidad la tenemos que vivir día con día, y tener que hacerlo una realidad a nuestra vida, ¿no? Porque yo he visto igual a hermanos, a mí muchas veces me dicen, oye, ¿tú por qué te ves como serio o te ves tranquilo cuando estás danzando, cuando estás cantando y cosas así? Le digo, pues, o sea, aunque no lo crean, ya ha cambiado porque ya antes hasta me costaba trabajo sonreír o cosas Pues así. Y platicaban con esa gente. Yo he visto hermanos, o sea, que cuando están cantando los ves y se deshacen. O sea, pero hasta se hincan, se ponen a llorar y todo. Pero no les toca tocar y están hasta atrás y sin aplaudir. No les toca tocar. No les toca estar ministrando y vemos eso, ¿no? O sea, que nada más entonces es la emoción. O sea, es la emoción de estar enfrente, o es la emoción de que me escuchen, o es la emoción de qué, ¿no? Apenas vi un video en TikTok que dice que era un pastor, que el pastor estaba en la iglesia y que les dijo, paró a todos y les dijo, a ver, tranquilos, porque estoy viendo que un ángel está entrando y está hasta allá atrás. Y los que estaban hasta atrás, no, que ay, aleluya, se hincaban, lloraban, le dice, a ver, el ángel va a pasar por allá. Y luego ahora los de ese lado, no, que sí, que no. Y así se pasó con todos, ¿no? Y ya que el pastor se levantó y bien serio les dijo, ¿y saben qué? Que ese ángel era Lucifer. Dice, pero ustedes se dan cuenta cómo nada más se dejan llevar por la emoción. Y es lo que a veces nos pasa, ¿no? O sea, nada más nos dejamos llevar porque se oye bonito, ¿no? Porque se oye bonito la gracia barata, o sea, se oye bonito que me la dio y ya. Que soy salvo por gracia. Y ya. Y es bien difícil, o sea, porque hasta la misma palabra lo dice, ¿no? O sea, que pocos, aún los justos, les costaría trabajo. Y a veces a todos nos gustaría creer que todos vamos a ser salvos, ¿no? Pero pues en realidad sí es algo complicado, o sea, vivir la gracia real y obtener la gracia, la cara, ¿no? Lo complicado de la gracia, yo creo, ¿verdad? En mi experiencia personal es que no entendemos lo que es el pecado. La dimensión del pecado ante el Señor.
Porque cuando no entendemos lo grave de las consecuencias del pecado, no podemos recibir la gracia. Es un regalo que el Señor nos está dando, pero como regalo también podemos despreciarlo. También lo rechazamos, ¿verdad? Y aunque podamos decir que lo recibimos, no lo recibimos porque nunca entendimos la realidad, la dimensión del pecado y nunca nos arrepentimos verdaderamente de nuestro pecado. Por lo tanto, no recibimos la gracia. Por eso la gente sigue pecando y sigue comportándose igual porque no se arrepintió. Y si no te arrepentiste, no hay gracia, ¿verdad? Y si no hay gracia, no hay salvación, ¿verdad? Y con la gracia es que nosotros podemos ser cambiados y transformados. Por eso la gente que tú te das cuenta que sí ha cambiado es porque recibe la gracia, porque se arrepintió. Ves a Isaías, ¿verdad? Cuando ve la visión del templo del Señor. ¿Qué es lo primero que le viene a su mente? ¿Qué es lo primero que él expresa? ¡Ay de mí! ¿Verdad? Porque soy un pecador. Estar ante la presencia del Señor nos va a desnudar realmente y nos va a hacer entender verdaderamente lo que es el pecado. Y como sabemos y como entendemos lo que es el pecado, entonces también entendemos que no podemos estar delante del Señor y que nunca jamás lo vamos a poder lograr. Así por nuestra fuerza, por nuestro mérito, no va a ser así. Un día a mí cuando no conocía al Señor me asaltaron y me tuvieron, fueron 2 personas, me pasaron al asiento trasero y uno me iba apuntando con la pistola atrás. Y el de adelante me iba diciendo, ¿dónde tienes el dinero? Ya me sacaron todo mi dinero y al final me decía, te vamos a matar, te vamos a tirar al canal y tu carro lo vamos a vender. Y yo pensé que se me iban a matar, ¿no? Sí tenía mucho miedo, pero yo tenía miedo porque sabía que me iba a ir al infierno. No tanto porque lo mataron, sino... Yo entendí la realidad del pecado, ¿verdad? Y aunque a lo mejor no fui un asesino, un secuestrador, un adorador de Satanás, ¿verdad? Porque a veces pensamos eso, decimos, ay, es que pues una mentira o un robo o cualquier otra situación así, dices, no es nada, ¿no? Pero yo en ese momento entendí la realidad del pecado, ¿verdad? Y el temor que yo tuve en ese momento, todavía lo recuerdo, fue algo muy horrible pensar que me iba a ir al infierno, o sea, yo ya me hacía ir, ¿verdad? Por lo poco que yo conocía. Entonces el día que yo me encontré con mi Señor, lo único que pude hacer fue pedirle perdón. Y entendí la gravedad del pecado que yo había cometido. Y fue entonces por eso que pude recibir la gracia. Cuando entendemos esa gravedad de nuestros actos, entendemos la gracia también. Por eso Jesucristo viene y siempre su evangelio era arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado. Era lo que él predicaba y también lo que predicaba Juan el Bautista. Arrepentíos, lo principal, ¿verdad? Si no hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay transformación, no vamos a ver al Señor porque en nuestros pecados jamás lo vamos a ver. Necesitamos su perdón, necesitamos su gracia para poder estar delante de Él. Porque fue justo después de que Él me perdonó que pude tener la visión de Jesucristo. No antes, ni verdad, fue cuando me arrepentí. Ahí en ese momento. Y obviamente también no tengo que decirles que fue algo propio, fue algo que yo decidí, fue algo que el Espíritu Santo me hizo que me arrepintiera, ¿verdad? Y yo no sé cómo trabaja el Señor, ¿verdad? Él lo hace de diferentes formas, si bien lo decías hace un momento, no siempre es así con todos. Él trabaja de diferentes formas y Él actúa de diferentes formas. Tú comentabas acerca de que Él no nos da todo, ¿verdad? Porque podemos despilfarrarlo. Misael decía que Él no me sanó antes porque me podía ir al mundo, ¿verdad? Pero hay veces que sí lo hace. Hay veces que sí te sana antes. Hay veces que sí te da todo antes. Sí. Vemos a los 12 leprosos que los sanó antes, ¿verdad? Vemos a la parábola del hijo pródigo que le dan todo antes. Entonces el Señor trabaja de todas las formas posibles, en todo momento está su gracia. Dándonos todo o teniendo una vida precaria, que nos falte todo, que estemos enfermos, que estemos derrotados, siempre va a estar su gracia. Y también si estoy sano, si tengo todo el dinero, si tengo todos los recursos, si tengo a lo mejor la belleza, la fama, también ahí va a estar su gracia. ¿Verdad? No, como decías Misael, no se limita. Nosotros somos los que los estamos limitando. Él está en todos lados, su gracia está en todos lados. Y así como el profeta Isaías vio que su gloria llenaba toda la tierra, su gloria también es su gracia. Y está llenando toda la tierra.
Nada más que no, la mayoría no la aceptan. Sí, o sea, justo es eso, creo que es un tema también que en algún momento vamos a tocar, que limitamos el amor del Señor, limitamos la gracia del Señor, decimos, ay, ¿cómo ese va a ser salvo? ¿Cómo ese sí le dio su gracia? No, no creo. Eso es lo que tú crees, ¿no? Pero el Señor es, no, o sea, muchísimas más cosas, ¿no? Tú eres nada a comparación de lo que Él es, y no debemos de subestimar la gracia que tiene sobre las demás personas, por perdonarlas, por traerlas todavía, ¿no? Dice, el Señor ya pudo haber venido, pero Él todavía quiere que tú te arrepientas, que tú llegues a sus pies, ¿no? Por eso todavía se está esperando, porque si en ese momento hubiera pasado eso, pues justo el miedo, ¿no? Y no tanto de que lo mataran, sino que justo para dónde voy a ir, ¿no? Y creo que muchos nos podemos hacer esa pregunta en este momento. Si ahorita nosotros ya fuera el fin, en realidad iríamos al cielo, en realidad seríamos salvos, en realidad seríamos la novia como se nos ha presentado aquí en Sion. Por eso es que siempre está su misericordia, siempre está su gracia, pero nosotros siempre tenemos que estar trabajando en que ya no estemos repitiendo el pecado, ¿no? Uno tras otro, porque ya lo hiciste una vez, porque ya lo hiciste otra vez, pero ya basta, ¿no? O sea, su gracia es muy grande, pero en algún momento a lo mejor sí se va a acabar. Y no porque uno quiera, ¿no? Sino porque así es como se ha visto también en cuando él sacó el pueblo de Egipto, ¿no? O sea, el Señor dijo, ay, no, ya, por favor, basta, ¿no? Dice, pero nosotros de repente también somos Egipto porque no le creemos, porque no creemos que Él lo puede hacer y Él lo puede hacer. Precisamente es eso, ¿no? No creemos en su perdón, no creemos en su gracia, no nos creemos merecedores, no la aceptamos y queremos hacer cosas para recibirla. Y ahí viene la otra cosa que está mal, porque hay quienes ocupan la ley para recibir el perdón, ¿verdad? Y no necesitamos eso. Por eso en las cartas del apóstol Pablo siempre se dirige a ellos, es que si ustedes están creyendo que por las obras de la ley son salvos, entonces ya cayeron de la gracia, porque no es por obras, sino por fe. Pero la fe también nos hace hacer obras, ¿verdad? Y aparte dicen, hay una fe, está escuchando, hay fe hacia cosas malas, hay fe hacia los santos, ¿no? O sea, no, pero es una fe en Jesucristo. Y aquí hemos aprendido lo de la emuná. Creo que entonces tiene que ser una emuná, más bien, para que podamos tener la gracia del Señor, porque sí, no es por obras, pero también de ahí se agarran de que, entonces, pues, si no es por obras, pues ¿para qué? Aquí me quedo, ¿no? Exactamente, y no se trata de eso. La gracia te hace cumplir la ley del amor, no la que te condena, sino obedecer al Señor con todo tu corazón. Eso es lo que provoca la gracia. Y ya no lo haces por obligación, ni tampoco lo haces para ser salvo, porque tú ya te sabes salvo. No necesitas no mentir, no necesitas no ser idólatra para ser salvo, ya lo eres porque te arrepentiste. Pero ahora lo haces porque la misma gracia te está dando la fuerza necesaria para lograrlo. Porque amas al Señor, porque eres su discípulo, porque te dejas guiar por Él. Esa a lo mejor podríamos decir que es la gracia costosa, ¿no? Porque moriste a ti y seguiste a Jesucristo, tomaste tu cruz, ¿verdad? Y lo seguiste. Pero eso es lo que la gracia nos da, lo que nos ayuda, la que nos transforma, incluso en nuestros propios ministerios. Hay veces, por ejemplo, aquí nosotros con los expositores, yo puedo ver en algunos que les cuesta trabajo porque no le han creído al Señor, porque se creen incapaces de llevar un mensaje, porque dicen, es que yo no puedo, es que es bien difícil, es que me da pena, es que ponen muchos pretextos, ¿verdad? Yo cuando no conocía al Señor era una persona muy tímida, muy antisocial, o sea, yo tenía bien pocos amigos. No, yo hablar en público, cálmate, o sea, no, jamás en mi vida me hubiera podido parar a hablar en público ante las personas, no me hubieran hecho decir ni una sola palabra, nada. O sea, yo tenía una autoestima muy baja y no podía. Pero la primera vez que a mí me invitaron a compartir un mensaje, el pastor con el que me convertí, sí lo pensé.
En el momento en que él me dijo, sí vino a mí lo humano, ¿no? El decir, ¿cómo lo voy a hacer yo? O sea, ¿qué está pensando él? ¿No? O sea, no se ha fijado quién soy yo. Tenía yo creo como 3 meses cuando me invitaron a dar mi primer mensaje, de conocerlo, o sea, de convertirme, ¿no? Porque desde los 15 años, según yo, lo conocí, lo recibí, ¿no? Pero no, en realidad yo tenía 3 meses de conocerlo cuando recibí la invitación, pero eso fue la gracia del Señor sobre mí, ¿verdad? Para poderlo hacer, porque dije, no lo hago, pero había algo dentro de mí que me estaba impulsando a hablar lo que me había pasado, a compartir la gracia que yo había recibido. No podía quedarme con esa gracia, tenía que decirlo, tenía que compartirlo. Tenían muchos que conocer quién era el Señor. Eso es lo que te hace la gracia, ¿verdad? No quedarte callado, exponer el Evangelio, presentar a Jesucristo. Ustedes recuerdan a la mujer samaritana. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando se despidió de Jesucristo? Ir a predicar el Evangelio. Luego habló de Jesucristo y dice, este fue el que me dijo que tenía tantos esposos, ¿verdad? Sí, y dice que empezó y que a lo mejor algunos no le creyeron, pero cuando los llevó a Jesucristo, entonces creyeron, ¿verdad? Primero creyeron por las palabras de la samaritana y luego creyeron por Jesucristo. Pero esa es la gracia que está actuando en nosotros, ese amor, esa seguridad, ese agradecimiento de saber que éramos pecadores, de saber que merecíamos lo peor en nuestras vidas, pero que el Señor nos perdonó. Y así como al hijo pródigo, pues nos dio vestiduras nuevas, nos puso calzado nuevo, nos dio anillos, nos limpió, nos separó, nos dio un título, por así decirlo, ¿no? Nos dio el título de hijos, nos elevó a otro nivel, ¿verdad? Y es algo que nunca en la vida hubiéramos podido conseguir. Y entonces en ese momento que a mí me preguntan, yo dije, todo esto me ha dado el Señor, yo tengo que compartirlo, tengo que decir. Aunque no entendía nada, ni cómo me iba a parar, ni que era un bosquejo, no sabía nada. A mí nadie me enseñó a predicar. Aunque ese pastor me tuvo mucha paciencia y me enseñó muchas cosas, a predicar no me enseñó. ¿Verdad? Y yo me acuerdo un mensaje que él dio en ese tiempo que hablaba acerca de Moisés. ¿Recuerdan cuando está en la zarza ardiendo y el Señor le dice, ve con Faraón y le vas a decir, deja ir a mi pueblo? Y cuando le dice Moisés, es que no puedo porque pues, soy tardo de habla. Y entonces él en ese mensaje le explicaba que cuando nosotros rechazamos las órdenes del Señor, también rechazamos su bendición, ¿verdad? Y si el Señor lo estaba mandando a hablar con el faraón, le iba a dar su habla normal, lo iba a sanar. Porque algunos dicen que era tartamudo, ¿no? Entonces lo iba a sanar, pero él no quiso y mandó a Aarón, y entonces él se perdió esa bendición y de todos modos tuvo que ir. Sí. O sea, no fue como que nomás va a ir Aarón, ¿verdad? Ya que vaya él, no, tú vas a ir con Aarón, ¿verdad? Y de la bendición que él pudo obtener en ese momento ya no la recibía. Y yo me acordé y dije, no, si tú, Señor, me estás mandando a que hable tu mensaje, yo te creo. Y si tú me estás diciendo, tú me vas a respaldar y tú vas a hacer que yo hable lo que tenga que hablar y yo voy a hablar lo que tú quieras. Yeah. Y nada más. Y yo así lo creí y es lo que sigo creyendo hasta ahora. ¿Verdad? Que Él es el que nos manda, si Él nos pone en el momento que Él dispone, es Él el que habla por nosotros. Es lo que creo. ¿Verdad? Y eso es cuando nosotros recibimos la gracia. La creemos, la recibimos. No cuestionamos, sino solamente la recibimos. Es un regalo que nos están dando de lo alto. ¿Cómo no recibirlo? El ejemplo de que, oye, Misael, te voy a dar una cajita cerrada y te voy a regalar algo. ¿Pero qué es? ¿No? Porque si no, no me lo des, ¿no? O sea, es como si nosotros estuviéramos haciéndole así al Señor. No, ¿pero qué me estás dando? ¿Me conviene o no me conviene? O sea, no, pues si viene de Él, como ¿por qué vamos a rechazar eso, no? Y es algo que nos hace bien porque justo nos hace cambiar, nos hace estar agradecidos con Él. ¿Y cómo le agradecemos? Pues sí, con obras. Sí, haciendo cosas para Él, ¿no? Yendo a predicar su palabra, no sé, sirviendo a nuestros hermanos, ¿no? Porque también venimos a servir, o sea, no a ser servidos. Y el mismo Jesús vino a servir, como ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer, no? Y nos hace entender la gracia, un montón de cosas que tenemos que ir cambiando, que sí tenemos que hacer obras, pero no es por obras que nosotros recibimos la gracia.
No, ahí estaríamos mal, ¿no? Ya la recibimos, pero ahora hacemos obras porque estamos agradecidos por Él. Sí. Y la misma gracia nos hace que las hagamos. No es algo que lo planeemos, ¿verdad? Y como bien decías, tenemos que venir a servir. Yo lo hago de diferentes formas. En un principio solamente me presenté al pastor y le dije, pastor, aquí estoy, ocúpeme para lo que sea. No sé lo que sea, yo quiero servir al Señor en lo que sea. Y me puso a predicar. Y yo no esperaba que me pusiera a predicar, ¿verdad? Yo esperaba que me pusiera a lavar los baños. Tú dijiste lo que sea, ¿no? Pero lo que sea era en los baños, era la limpieza, ese era lo que yo pensaba que me alcanzaba, ¿verdad? Pero el Señor nos capacita de diferentes formas. ¿Verdad? A unos los pone a cantar, a otros nos pone a danzar, a otros a acomodar las sillas, ¿verdad? A otros a exponer su palabra, a otros son profetas, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que nos mueve, el que tenemos su gracia, el que lo entendemos, ¿verdad? Quizás nos cuesta trabajo en el principio, porque yo ahora te lo hablo después de 14 años. Pero en su momento yo no entendí nada, o sea, yo no sabía nada, solamente sabía que había este sentimiento en mi corazón de hacer las cosas. ¿Verdad? Ni podía explicarte lo que pasó ese día cuando yo caí de rodillas, no sabía por qué, no entendía absolutamente nada. Y me preguntaban así como ustedes, me preguntaron ahora, y yo me quedaba así, que yo decía, es que no entiendo, no sé ni qué pasó, ¿no? Pero ahora con este tema yo pude aprender todo eso y pude darme cuenta que el Señor tuvo gracia para conmigo. ¿Verdad? Y que esa misma gracia es la que nos sigue manteniendo y la que seguimos creciendo cada día para ser, como dicen, para parecernos más a Cristo. Es que todo esto es un tema muy agradable, ¿no? Porque te das cuenta cómo en la Biblia se nos hace referencia a que la iglesia es como un cuerpo, ¿no? Que todo tiene su función y entendemos que lo que está aquí abajo por parte del Señor es porque también hay un diseño ahí arriba, ¿no? Y pasa como eso de la gracia, ¿no? Ahorita que lo aterrizamos más a fondo, o sea, cómo todo está conectado y si no hay algo, deja de funcionar bien esto, y si no está esto, deja de funcionar esto, y así nos vamos a cada cosa, pero como lo entendíamos, ¿no? Si no hay ley, no puede haber misericordia. Si no hay misericordia, no puede haber ley. Si no hay ley y misericordia, no puede haber gracia. Si no hay gracia, no puede haber nada, ¿no? Y el chiste de esto es entenderlo, fortalecernos en la palabra del Señor y lograr ser más como Cristo. Digo, yo creo que al final de cuentas la meta del cristiano tiene que ser llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, ¿no? Yo creo que si lo pudiera parafrasear en palabras cortas, si quieres de obtener la gracia, usted merecedor de la gracia, tenemos que esforzarnos para ser como Cristo. Es que Jesús es la gracia, ¿no? O sea, Jesús vino a cumplir eso de la gracia porque justo el hombre no podía cumplir la ley. Hay un versículo que se confunde mucho porque dice, no, lo voy a parafrasear, no recuerdo, pero habla de que si como que se equivocó, como que da a entender que el Señor se equivocó y que por eso vino Jesús. Entonces dice, no, es que no se haya equivocado. Vete al siguiente versículo y dice, como ustedes hombres no pudieron cumplir con la ley, por eso mandó a mi hijo o algo así. Entonces, no, el Señor no se equivoca, pero nosotros somos tan, quién sabe cómo, que justo no podemos cumplir la ley que tuvo que venir Jesús a que nosotros recibiéramos ese perdón del Señor. O sea, tanto nos ama el Señor que mandó a su Hijo a morir en la cruz. O sea, si alguien muere por ti, si alguien te da un riñón, si alguien te da algo, pues obviamente vas a estar agradecido con Él. ¿Y cómo vas a agradecer? Oye, ¿qué necesitas? ¿Qué necesita tu familia? ¿No? Y es eso, servirle a su familia. ¿Su familia quién es? Pues la iglesia, ¿no? O sea, y quieres atraer más a que lo conozcan, a que vean qué es lo que Él puede hacer por todos nosotros, ¿no? Porque no solamente lo puede hacer por mí o por los que estamos aquí en la iglesia, sino por cualquier persona que le llegue este mensaje. O sea, tú puedes recibir esa gracia, tú puedes ser perdonado, pero justo tiene que haber un verdadero arrepentimiento y estar agradecido con el Señor para que pues pueda obrar en tu vida.
porque no le veo de otra, ¿no? Yo digo, ¿por qué no lo entienden? Pero el enemigo también nos cega muchas veces. Vi un podcast donde uno que se creía muy, era santero o no sé, algo así, y igual leía muchos libros, no, yo sé mucho de filosofía y no sé qué, y me la sé de todas a todas. ¿Y cómo no le voy a entender a la Biblia? Y empezó a leer la Biblia y no entiendo nada, y muchas veces estás cegado por eso, pero cuando tú empiezas a seguir leyendo y querer entenderle, en algún momento el Señor te va a decir, bueno, pídemelo, ¿no? Porque también lo que nosotros le pidamos, pues Él nos los va a dar, entonces vamos a empezar a entender la Biblia, pero todo está en que nosotros tengamos un corazón dispuesto a servirle, a recibir esa gracia, a que Él nos hable por medio del Espíritu Santo, que es lo que quiere de nosotros. Y sí tenemos que irnos a la ley, sí tenemos que hacer obras, pero ya todo va a ser por amor y con entendimiento. Sí, la gracia puede parecer compleja, pero no lo es tanto, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener un entendimiento general de todo lo que el Señor hizo todo lo que dice la Escritura más bien, ¿no? Desde Adán hasta Jesucristo. Y si no tenemos ese entendimiento general, nos cuesta trabajo. Nuestras propias emociones, nuestras inseguridades, nos limitan a aceptar esa gracia y ese perdón, porque como sabemos que hemos hecho cosas malas, queremos hacer cosas para compensarlo, ¿no? Como en muchas religiones que tienen que hacer cosas buenas para llegar al cielo. Sí, por ejemplo, los del Islam, los islamitas, ellos tienen que vivir una vida así muy apartada, muy santa, rezar 5 veces con dirección a la Meca y hacer muchas cosas para ver si pueden entrar al cielo, porque no es una seguridad, no tienen la certeza. La única certeza que ellos pueden alcanzar para llegar al cielo es morir en una guerra por el Señor, por Alá, ¿verdad? Cuando se hacen mártires y todo eso, ese es según ellos su seguridad. Como el Valhalla, ¿no? De los dioses nórdicos, que tienes que morir en la guerra para poder entrar al Valhalla. Pero todas las religiones de todo el mundo tienen que hacer cosas para poder alcanzar el cielo. Y la religión cristiana es la única que no tenemos que hacer nada para recibir el perdón y la vida eterna. Esa es la diferencia entre todas. Y eso es lo que nos cuesta aceptar. Porque el hombre es muy visual, muy de hacer cosas, ¿no? Como sacrificios, como traer, hacer imágenes, hacer altares, hacer todo ese tipo de cosas, rituales. Sí, es que no se la creen que sea tan fácil, ¿no? No, y aparte de que hay en algunas donde sí te la ponen fácil, ¿no? O sea, de que vas, te confiesas, 3 Aves Marías, 2 Padres Nuestros y ya, bueno, ya me perdonó. Y lo vuelves a hacer. O sea, no hay una conciencia de que ya no tienes que repetir el pecado, o sea, no es así, o sea, sí es fácil, pero no el Señor va a estar diciendo, sí, ándale otra vez. Sí, otra vez. No, o sea, debe de haber el verdadero arrepentimiento para que nos caiga el 20 de que no podemos estar pecando a diestra y siniestra. Sí, no, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos ahí sí habla y dice, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y luego dice más adelante, entonces, ¿qué diremos? ¿Preservaremos en el pecado? ¿Seguiremos pecando? Y dice, de ninguna manera, ¿verdad? Y eso es lo que nos cuesta empatar o relacionar, que ya cuando tenemos la gracia no podemos pecar. Aunque la gracia nos alcanzó en todos nuestros pecados después de recibirla, una verdadera gracia ya no te hace pecar, cambias, ¿verdad? Y el pecado tenemos que verlo de diferentes aspectos, porque puedes decir, es que sí, siguen pecando y nadie ha dejado de pecar, porque a veces hacemos esto o hacemos otras cosas, nos enojamos, ¿no? O ya dije una mala palabra porque me molesté, o ya le contesté mal al pastor porque habló mal y yo no estuve de acuerdo con eso, cosas así. Pues ya pecó, ok. El pecado, de lo que habla la Escritura es cuando lo hacemos deliberadamente, ¿verdad? Por ejemplo, que yo ya venga con mi mentalidad de pelearme con Misael, de decir, no, ahora sí voy a llegar y le voy a decir así, y que vean todos, ¿no? Lo planeamos, ¿no? Exactamente.
A eso se refiere la Escritura con el pecado. Hay veces que las cosas se salen de nuestro control, ¿verdad? Que no lo manejamos, ni siquiera lo planeamos, que se dieron las cosas y que fallamos, ¿verdad? Pero para eso está la gracia. No para lo otro, para lo planeado, ¿no? Como decir, no, pues voy a salir y voy a coquetear con una mujer, yo siendo casado, ¿verdad? Y voy a terminar hasta lo más que se pueda con esa persona, ¿no? Y lo planeo, y le compro regalos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es pecado. Y es que ya, o sea, por eso también te tenemos que leer, porque justo el libro de sabiduría nos habla acerca de la mujer inmoral, del joven que se va con el pecado, que justo ya lo va planteando y todo lo que hace uno, ¿no? Solamente en su mente, pero después ya lo lleva a cabo. Entonces todo esto nos lleva a la sabiduría de cómo ser agradecidos con el Señor, ¿no? Que ya no estemos pensando en cómo pecar, sino que a lo mejor sí, pecaste, pero no era porque tú querías, ¿no? Simplemente dice, la tentación siempre va a estar ahí, pero cuando tu corazón está con Jesús, el Señor te va a ayudar. En ese momento, Señor, ayúdame, yo ya no quiero estar haciendo esto, y el Señor te va a ayudar, porque tu corazón está con Él y porque Él conoce nuestros corazones. Y ahí en ese momento hay que pedir la gracia, para que nos dé el poder para no pecar. Cuando ya pecamos y que pidamos la gracia, ¿no? De que, ya vine aquí, perdóname, Señor, yo sé que tu gracia es muy grande. Igual y sí la va a tener. Es muy grande, ¿no? Yo creo que sí es muy grande. Porque, por ejemplo, me acuerdo mucho de la historia de David, cuando vio a la mujer que era de su amigo. O sea, él sí lo tuvo que planear, sí, ¿no? O sea, él sí lo tuvo que imaginar. Pero la ventaja que tuvo David, o yo lo que tiene mi respeto a David, es que él se puso sus pantaloncitos de niño grande y dijo, pues va, me aguanto a lo que venga. Porque pues cómo la sufrió después, ¿no? Y lo que nos pasa a nosotros, porque nosotros pagamos lo que hacemos y ya estamos de chillones echándole la culpa al Señor, ¿no? Ya estamos, no, es que, pues sí, o sea, literal, hasta le echamos la culpa al Señor. Pero ahí, en el Salmo 51, ahí se ve el arrepentimiento. Sí, de David. ¿Verdad? Y ya no se ve en las Escrituras que lo haya vuelto a hacer. ¿Verdad? Eso es el arrepentimiento. Y ahí es donde él recibe la gracia, porque le dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que trae la gracia, el que trae el consuelo, el que trae el perdón, la sanidad. Y es que yo creo que como seres humanos, pues tenemos todavía muchas fallas, ¿no? Pero bien lo que dices tú, o sea, encontrar el verdadero arrepentimiento, ¿no? Darnos realmente cuenta de que fallamos. Y es donde ya entra la gracia. Sí, porque hay, por ejemplo, pastores que se divorcian, ¿no? Y se casan con otra persona, ¿verdad? Pero se divorcian porque ya andaban primero con esa persona, ¿no? O sea, y se casan con la persona con la que fueron infieles. Y dicen, bueno, pues es que tiene derecho a divorciarse. Y dicen, ok, pues está bien, ¿no? Cada quien su doctrina, cada quien lo que quiera pensar, ¿verdad? Pero ahí tú te das cuenta que no hay un verdadero arrepentimiento, porque fue infiel, ¿verdad? Y se casó con la persona con la que fue infiel. Si estuviera arrepentido, tendría que divorciarse de la segunda y tratar de rescatar su matrimonio, ¿verdad? Si es que estás arrepentido, ¿verdad? Pero siguen ministrando sin arrepentimiento. Entonces podríamos decir que son iglesias desgraciadas. Pues sí, así. Pero así es. Pues bueno, en realidad el tema de la gracia creo que es muy amplio. No terminaríamos en una hora o lo que llevamos 45 minutos tal vez hablando de esto, y seguramente tenemos muchísimo más que decir. Pero bueno, para ya cerrar el tema, el título de nuestro podcast, Sabor a Gracia. ¿A qué le sabe la gracia, hermano? A nueva vida, a transformación, a seguridad, a amor, a confianza, a bendición, a bienaventuranza, a libertad, a gozo, a alegría. Podría, no sé, sí. Podría ser infinito, o sea, me sabe a libertad, a la gloriosa libertad que puedo tener en Cristo Jesús. A saber que ahora, hace años tenía mucho miedo de morir, y ahora no me importa morir. Así como dice la Escritura, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
No tengo miedo, incluso digo, ya llévame, Señor, estoy listo para irme contigo, ¿verdad? Y a eso me sabe la gracia, a esa libertad, a esa confianza de saber que cuando Él te manda a hacer una tarea, no tengo que dudar ni un momento en hacerla, sea cual sea la tarea que Él me mande, sea el momento que Él lo decida, tengo la seguridad de que Él lo va a respaldar. Y no tengo miedo, no tengo temor. No con eso digo que subo con una confianza excesiva, por decir a predicar, ¿verdad? Sino que sé que Él está ahí conmigo. Aunque tenga el nervio, porque siempre está el nervio de equivocarte o de quedarte sin palabras, ¿no? Y decir, ¿qué tal si me acabo todo el tema que traigo y me queda mucho tiempo, ¿no? Tienes el nervio, pero tienes la confianza. Dices, yo sé que el Señor en el momento me va a sacar de esto, ¿no? Tengo que salir bien porque siempre lo ha hecho y no creo que en este momento no lo vaya a hacer, ¿no? Aún en situaciones difíciles de mi vida, Él ha estado ahí y a eso me sabe la gracia, a esa seguridad, a esa confianza, a la libertad de hacer lo que Él me manda, me da a decir que si hoy muero, puedo estar con Él en la vida eterna, que estoy seguro que así va a ser, que no tengo desconfianza porque aprendí a aceptar su gracia, aprendí a aceptar su regalo y lo recibo, lo quiero, ¿verdad? Lo he recibido y lo sigo recibiendo y sé que no es por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo. Y cuando se me olvida un poquito, entonces miro la cruz, miro la sangre de Jesucristo, miro su sacrificio y entonces puedo recibir otra vez su gracia. Y sé que es por Él, no fue por mí, porque a lo mejor sí, como dicen, a lo mejor hay detalles por ahí que se nos escapan, pero no me vengo abajo, porque confío en Jesucristo, porque puedo ver su corona de espinas, puedo ver sus ojos, cómo le escurren la sangre, puedo ver sus marcas en sus manos, y sé que por eso yo soy perdonado y soy salvo, y tengo su gracia. Sí, pues sí, creo que todos deberíamos entonces de mirar justo a la cruz. Cuando nosotros se nos olvide que es gracia, voltemos a ver a la cruz, voltemos a ver a Jesús y cómo le estamos siendo nosotros agradecidos de lo que Él nos ha dado, porque no es poco, ¿no? O sea, no tomemos en poco lo que Él ha hecho por nosotros, así es que más que nosotros hagamos algo para agradecerle, creo que tenemos que tener un corazón dispuesto a ver cuál es la dirección que el Señor nos quiere dar para que podamos estar pues bien con el Señor. Y Misael, ¿algo más que quieras decir? Solamente agradecerles una vez más estar con nosotros y todo esto, acuérdense, es para la gloria del Señor y esperemos que lo sigan compartiendo y ya. Pues bueno, nosotros nos da mucho gusto. Muchísimas gracias, mi hermano Rodolfo, por haber aceptado la invitación. Sí, efectivamente, que podamos conversar de más cosas, porque, bueno, esto fue gracia, pero pues hay muchísimas cosas las que podemos hablar, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues esperamos verle por acá nuevamente. ¿Algo más que quiera agregar? Pues no, ¿verdad? Ya tenemos algo que ahondamos en la gracia y recibámosla. No pongamos pretextos. El orgullo es lo que detiene la gracia. Tenemos que limpiarnos nuestro orgullo y venir así como estamos, así de sucios, así de destrozados, así de arruinados, así de inseguros. No esperemos estar perfectos para venir a recibirla. Tenemos que recibirla así. Esa es la mejor manera de recibirla, cuando estamos mal, ¿verdad? Porque hay varios hermanitos que dejaron sus ministerios y ahora no saben regresar porque quieren estar bien, porque quieren ser perfectos, quieren estar santos para regresar al ministerio. ¿Y saben cuándo van a regresar? Así estoy yo con el podcast, nada más que tenga esto, nada más que tenga esto y mira, nada más no grabábamos. Ya vieron que quién fue culpa, ya salió el culpa. No, sí, o sea, creo que, bueno, ahorita nos faltan muchas cosas, pero pues aún así digo, bueno, ya, porque si no, nunca vamos a grabar, o sea, igual lo de las canciones, o sea, ya es ahorita, porque si no, nunca van a salir, hay que meterle velocidad, pero bueno, siempre son detalles, vengan como estén, acérquense al Señor como estén, que el Señor seguramente, así como el hermano Rodolfo tuvo a lo mejor esa visión, los espera con los brazos abiertos para abrazarles y amarles. Pues bueno, este fue nuestro episodio número 1 de nuestra temporada número 2. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Nos vemos la próxima. Bye.